Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Meir? Baruch Hashem, muy bien. Muy feliz de estar acá, de ser invitado. Muchas gracias. Un Es un placer de honor. tenerte aquí, Meir. Y no nos conocemos personalmente, em, pero nuestras familias se conocen de algún momento, de tiempo atrás, y quería invitarte porque a veces veo tus episodios de YouTube, después nos vas a contar un poquito, y varias personas me dijeron en Twitter, invita a Meir Bronstein a hablar un poco, y la verdad para mí es un placer. Estamos grabando este episodio un día después de Tisha B'Av. Sí, Eh, terrible, la verdad. El Terrible. calor que hace acá. Sí. Acá estuvo pesado, pero no tanto, y Miami siempre está pesado. Era más fácil soportar el ayuno en Buenos Aires cuando terminaba 2 horas antes, ¿no? Que allá. Claro. No, acá el calor, hubo casi 30 y pico de grados y un calor muy intenso, muy sofocante. Pues fue duro, pero se sobrevivió. Muy bien. Y me parece que uno de los mensajes, ¿no? Que siempre recordamos en Tisha B'Av tiene que ver con que el Beit Sheini, el segundo templo de Jerusalén, se destruyó por Sinat Hinam, por el odio gratuito, por judíos que tenían diferentes perspectivas, diferentes formas de ser, diferentes formas de entender la Torá, de entender la política. Hubo una guerra, ¿no? Milhemet Ahim, una guerra entre hermanos que llevó a que los romanos vengan y nos ganen. Y me parece muy bonito, ¿no? Dos judíos con dos perspectivas de la vida, de la Torá, diferentes, que podamos tener la posibilidad de conversar de forma amena un día después de Tisha B'Av, compartiendo Abat Israel, el amor que tenemos por Israel, Abat Torá, el amor por la Torá, y el Abat Ahim, ¿no? El amor que tenemos entre todos los hermanos judíos. Correcto, Me parece un valor como para iniciar la charla, Meir. correcto, correcto, correcto. Comparto eso, porque Hasidut es eso, ¿no? La idea de Hasidut es Sabbat Israel, es amor a Israel, es uno de los principios, uno de los pilares del Baal Shem Tov, que lamentablemente con todo lo que ocurrió luego de tantos siglos y de generaciones y de Ascalá y de las confusiones que hubo, ¿no? Se perdió. Hay un libro muy bueno, me lo compré hace un par de días, te lo recomiendo, es ArtScroll, que se llama Cómo los ortodoxos salvaron el judaísmo y que habla de esas épocas de la iluminación y cómo las comunidades ortodoxas, todos los milagros que ocurrían en las comunidades ortodoxas y cómo los rebes y los rabinos, los grandes rabinos lituanos y los rebes hasídicos en Europa hacían sus esfuerzos para mantener las comunidades en un derech jaredí, ¿no? En Pero un camino eso de es la muy Torá. interesante, claro, pero es muy interesante porque el mismo libro, si mal no me equivoco, empieza diciendo el autor empieza diciendo, yo cuando crecí no conocí ningún derech jaredí o masortí o reformi, dice, yo cuando crecí conocí un derech de Yahadut, un derech judío, un camino judío. Y conforme fui creciendo, fui viendo diferentes tipos de equipos, fui viendo diferentes tipos de judíos y fui entendiendo que hay una separación mucho más grande de la que uno podría imaginarse. Y E mi invitación. incluso, Sí. no, perdón. No, 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 creo que ahora vamos con tu presentación, que nos cuentes un poquito de quién es Meir Bronstein, que nos cuentes un poquito. Hoy va a ser una conversación como abierta, ¿no? No hay un tema. A veces, muchas veces en estos episodios de PLF tenemos un invitado y un tema en cuestión en particular. Hoy vamos a hablar con Meir y vamos a ir haciendo dos judíos charlando. Y creo Me que gusta. me parece interesante arrancar o nuestra conversación luego de tu presentación. Siempre hacemos hincapié en las cosas que nos diferencian, ¿no? Y hay cosas que nos diferencian, pero también hay muchas cosas que compartimos, ¿no? Entonces me parece interesante empezar a pensar qué cosas podemos compartir dos judíos que vivimos en dos lugares del mundo diferentes, que tenemos dos ashkafat olam, dos puntos de vista diferentes, dos enfoques de la Torah diferentes, dos enfoques de la halajá diferentes, pero y después hablamos de nuestras diferencias, que también son valiosas, ¿no? Meir, contanos un poquito quién es Meir Bronstein. Simplemente para los que no saben, es la primera relación que tenemos tío-sobrino que hay en PLF, ¿no? Porque hace tiempo atrás. Explícamelo, porque yo sé que mi papá habló contigo de una cosa que no voy a mencionar acá porque no viene al cabo, pero eso de tío sobrino no lo sé. De verdad que no lo No, no, sé. no, porque digo, acá en PLF tuvimos, no sé, esposos y esposas, que cada uno era experto en otro área de Yadut y vinieron y conversaron.
padres e hijos, algunos que hablaron, pero nunca tuvimos un episodio donde hay un tío y un episodio que hay un sobrino, porque hace tiempo atrás invitamos a uno de tus tíos, imagino que no es el único, a Marcelo Ah, Bronstein, a hablar sobre su enfoque de mindfulness judío y demás. Así que, pero Meir, contanos un poquito quién es Meir Bronstein, contanos un poquito de tu camino, ¿no? De tu camino, de tu bueno, historia personal. nací en Lima, en una casa masortí, en una casa conservadora, con un padre bastante conservador, bemete. La palabra conservador, como decía nuestro querido Ángel Kreiman, su Brajá, ¿qué significa conservar? Significa un judío que conserva la halajá y va con ello, aunque no sea parte del mundo moderno. Y esa es una gran descripción de mi padre, que es una casa conservadora, Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, donde conocíamos los Hagim, donde cumplíamos con las cosas como se tienen que cumplir. Habían cosas mucho más estrictas que otras, por supuesto, pero mal que bien existía la Yadut. Estaba presente la Yadut y crecí en un ambiente, además, de todos mis hermanos, creo que soy el único que realmente siempre se interesó por la Yadut, por el judaísmo, y crecí en ese ambiente, crecí en un ambiente de mucha cultura, mucha música clásica, mucha ópera, mucha literatura, crecí en un ambiente muy tranquilo por sobre todo, y en un ambiente donde nunca faltaba el judaísmo. Y el mundo giraba alrededor del judaísmo. Y la ópera, la música clásica, la literatura, todo de cierta forma podía girar alrededor del judaísmo. Tú vas a enlazar. Sí, perdón por esta pequeña interrupción, tuve acá un tema con mi oficina, pero Meir nos estaba contando de que creció en este hogar Es un masortí, ambiente conservador, cultural. y Exacto, exacto. contanos cómo sigue el camino. Bueno, llegó la adolescencia, quise independizarme, quise hacer las locuras de todo adolescente, quise hacerme secular, me quise hacer el ateo, aunque nunca dejé de creer en Hashem, realmente nunca dejé de creer en Hashem, y era muy gracioso porque me podía ir, no es lindo recordar esto, pero me podía ir de fiesta una noche, un viernes, pero sábado a las 8 de la mañana iba a estar en la sinagoga con mi talí rezando. Nunca faltaba eso, nunca. Y era el único que realmente se tomaba muy en serio los rezos y quería aprender bien a rezar y aprender bien a hacer las cosas. Y cuando mi papá se iba de viaje, yo lo suplantaba, etc. Eh, ocurrió ocurrieron dos cosas en mi vida que fueron un life changing sobre este camino hasídico, porque hoy más que nada vamos a hablar de eso. El primero es cuando se casa mi hermana. Mi hermana se casa en Israel, se casa en el 2012, 2007, 2007. Yo tenía 12 años y nos quedamos en un departamento en Beit Vagan, que es un barrio ortodoxo acá en Israel. Era la primera vez en mi vida, habíamos llegado un viernes en la mañana, me acuerdo, a Israel. Llegamos al barrio, llegamos al departamento, las maletas, las camas, todo eso. Y me acuerdo que empecé a escuchar gente cantar por el balcón. Era invierno, Shabbat empezaba muy temprano, 5 de la tarde, y empecé a escuchar gente cantar canciones, melodías muy lindas, muy alegres, que yo realmente recordaba. ¿Viste? Como cuando escuchás algo y decís, yo lo viví, yo recordaba estas melodías. Y salí al balcón, había un pequeño balcón, salí al balcón a ver, y fue la primera vez que me vi con Hasidim, con Spodik, ¿no? Hay Streimel, hoy Spodik, el sombrero de pelos, hay Streimel viene de Ucrania o Rusia, y Spodik viene más de Polonia. Gente con Spodik, gente con los trajes, los bekishes largos, y yo los miraba, y En yo Perú no hay realmente, mucho Hasidim, digamos. en Perú no hay Hasidim, está Chabad, pero Jabat es lo típico, ¿no? Usan sombrero y ya está. Pero eso, ver estos sombreros de pieles, estos sacos largos, ver los peyes, los pelos largas, era algo nuevo, pero a la par yo realmente sentía, y esto vamos a ir más adelante porque es muy interesante, yo a la par sentía que ya lo había vivido. Yo vi esa gente y yo dije, yo pertenezco acá. Esto fue cuando tenía 12 años. Bar mitzvah, volví a Lima, todo el tiempo en Perú. Nunca, desde ese momento, nunca dejé de tener un contacto con la Hasidut. Nunca. Mis amigos, ya para la época de YouTube, empezaba a ser famoso YouTube, mis amigos veían estos videos donde caídas tontas, las caídas en las bodas, ¿no? ¿Te acordarás?
Y yo siempre estaba viendo al Rebbe de Bobov, al Rebbe de Vishnitz, al Rebbe de Sadmar, y me interesaba ver eso, y siempre me veía ahí, yo quería estar con el Rebbe, quería estar en un Tish, quería estar con ellos. Y así durante muchísimos años, y siempre muy interesado en la historia de la Hasidut, y siempre muy interesado en todas estas cosas. Y no fue hasta que tuve un suceso traumático, sufrí un asalto perdón, se me huele el pello con el aire, problemas de la Hasidut, me lo voy a poner acá atrás. No fue hasta que tuve un asalto, y fue algo muy traumático, tuve un asalto, me pusieron una pistola en la cabeza, me jalaron el gatillo, la bala supuestamente estaba trabada. No fue hasta ese entonces que yo realmente me agarró una suerte de paranoia, una suerte de miedo, fue una cosa muy, muy fuerte con psiquiatra y todo. Y rebuscando una tarde, que no había mucho que hacer, rebuscando en la casa, me encontré con una joya, que me la traje acá a Israel, por supuesto. Me encontré con esta joya. El Rabbi de la Buena Fama. Es la primera edición de 1938 del libro de los cuentos del Baal Shem Tov, escrito por Martin Buber. La primera edición en español. Pero es más joya aún, por lo menos para mí, por supuesto, porque tiene anotaciones de mi padre. Tiene anotaciones de mi padre. Y de ahí, cuando encontré esto, mi padre sacó los otros libros de Martin Buber, toda la colección de los primeros, los segundos, los maestros, y me dediqué a leer. Me dediqué a leer, y eran historias que yo ya sentía haber conocido, eran historias que yo ya creía haber escuchado, eran historias con las que me sentía muy identificado. Y en un momento dado, y esto lo podemos discutir si quieres más adelante, en un momento dado yo me quedé preguntando, me dije, leo del Baal Shem Tov, leo del Maggid de Mesrich, leo de Israel del Apter Rebbe, leo del Koshitz Rebbe, leo del Kotzker Rebbe, leo de todos ellos, y todos ellos me plantean la idea de que tenemos una Torá donde hemos dicho Naseh Benishma, donde se nos dan las órdenes, donde claramente se nos indica que si no seguimos esta Torá, vamos a tener maldición, vamos a ser echados de la tierra y nos van a comer los otros pueblos y nos van a matar a espada. Todas esas cosas que nosotros hemos visto generaciones tras generaciones, y las hemos visto y las hemos sentido, y somos todos sobrevivientes de cierta forma. Y yo ahí me agarró un shock muy fuerte y dije, no tiene sentido la forma en la que vivo. No tiene sentido. Yo estoy muy en contra, esto puede causar mucha controversia, hoy ya no me importa, yo no creo en la corrección política, yo creo en lo que uno cree y tiene que ser sincero con lo que uno cree. Yo estoy muy en contra con el sentimentalismo judío. Estoy muy en contra con esa idea de yo me siento judío y por eso ya soy judío. O yo me siento judío y, sí, está bien, naciste en un vientre judío, te convertiste a Kol Tov, todo está bien, pero el sentimentalismo judío no puede reemplazar nunca la Torá, que es lo que te hace realmente ser judío. Sacas la Torá y no tienes nada. No tienes nada que te valide en esta tierra, no tienes nada que te valide como judío. Te hago una pregunta, porque en muchos, tu caso de, llamémoslo Baal Teshuva, o un reencuentro con un judaísmo mucho más vívido y observante, se da mucho normalmente, yo conozco en espacios, por sobre todo seculares, donde lo judío era muy marginal en la vida de aquellas personas. Pero ¿por qué sentís que en un hogar, que vos como lo describiste, un hogar lleno de Yahadut, con padres y un ambiente observante, donde se estudiaba Torah, donde se vivía la Torah, ¿qué era lo que te faltaba ahí y que sí te lo daba la Hasidut? Porque Torah La, había, conex Irá la, Mitzvot. conexión, la conexión con Hashem. Ok, ahí está. Porque Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, lo que tú quieras, pero después te pones a estudiar alajá y profundizas en la alajá y dices, a ver, pero en mi casa se hacía esto, pero no del todo bien, ¿no? O habían cosas que se hacían, pero otras que se dejaban de lado, y habían cosas, y también el estudio de Torah era de una forma distinta. Mi papá se sentaba conmigo a estudiar Talmud y estudiábamos horas y de lo más bien, pero no sé, había un lack de conexión con Hashem. Y yo no voy a culpar a mi padre de esto ni a la casa de mi padre, yo voy a culpar a Perú como un país que no es un país para ser judío, religioso, o sea, no hay kashrut, no hay gente religiosa, verte como una persona religiosa es como algo malo,
Yo sé que la gente de Perú se burla de mí y creen que yo tengo una enfermedad, horrible lo que dicen, pero yo sé que he escuchado que dicen que tengo una enfermedad mental porque he terminado así. A mí no me importa. Perú no es un lugar para ser religioso, Perú no es un lugar para conectar con Hashem, pero otra vez reitero la situación, ¿no? Un lugar para ser religioso. Y hay mucha implicancia en lo que es ser religioso, ¿no? Y yo creo que lo más importante es la comunidad, ¿no? Y cómo te desenvuelves en la comunidad y cómo la comunidad, porque al fin y al cabo la comunidad te protege, te cuida y te ayuda a mantenerte ese camino, ¿no? Pero quiero terminar con una idea antes de esto, que yo cuando me di cuenta que en Perú ya no podía seguir así, realmente quería algo Hazak, quería una yeshiva, quería Talmud, quería la quería Hazak, me fui a Argentina. Argentina me pagó ahí en Menorá, con el Rav Saka, le mando un saludo si llega a ver esto. El Rav Saka, el Menorá, me pagó un viaje a Israel, me financió un viaje a un mes a una yeshiva acá, un amigo en la yeshiva me llevó a conocer un rebe, de ahí yo dije, este es mi camino. De ahí vine a Isalia, porque yo, además de Hasid, soy bastante sionista, y eso también lo podemos hablar después, que es una mentira que los Hasidim no son sionistas, eso es algo, después lo podemos conversar. Isalia, y después tuve un encuentro, bueno, me casé, me divorcié, hubo cosas ahí en el por medio, cambié de Hasidut, y cuando cambié de Hasidut, tuve un encuentro muy fuerte con un Mekubal. ¿Cómo puedes describir un Mekubal? Un cabalista. Un cabalista, un cabalista. Un cabalista conocido en Tzfat por ver vidas pasadas. Y tuve un encuentro con él, y lo primero que él me dice es, tú estás acá, y toda tu vida te llevó acá, porque en tu vida pasada tú fuiste un gran Hasid, Anilo Yoda y Matá y Tarrebe, si fuiste un rebe o solamente un Hasid, pero te dedicaste a la universidad y a las ciencias y a todo eso, y por eso, y sacaste gente de la Yadut, y por eso en esta vida no has podido terminar ninguna carrera, porque no pude terminar una carrera por factores ajenos que realmente es como tú te pones a ver eso y dices, ¿por qué Hashem hizo esto que no pude tener una carrera? Pero verdad, muchos factores que no pude tener una carrera. No pude terminar una carrera, me fue muy mal en una universidad incluso. En Argentina me cerraron la universidad en la cara. Y terminé Balchuba y terminé Hasid. Y el hombre me decía eso, el hombre me decía, en una vida pasada tú fuiste un gran Hasid, que te dedicaste a hacer un baskil, te dedicaste a sacar gente de la Yadut y de la Hasidut, y ahora en tu vida acá estás para Letaken, para repair, Corregir, como corregir. corregir eso que hiciste antes. Y ahí más o menos que yo entendí un poco todo, ¿no? Y ¿Y cómo? además, justo esto viene después del canal de YouTube, de haber creado el canal de YouTube. Que el canal de YouTube yo lo creé en la época de un ortodox, cuando poco ortodoxo estaba de moda, porque un amigo me había escrito y me dijo, escucha, vi que rapan a las mujeres, ¿es verdad que tú rapas a tu esposa? No, y yo me quedé ahí como, vamos a hacer esto, vamos. Y dije, tengo que explicarle al mundo lo que es ser un hasid, porque nadie entiende, y en el mismo Yadut la gente no entiende. En la misma Yadut, a mí me pasó una vez que estaba caminando así por la calle acá en Jerusalén, y habían chicos argentinos de Masá, y me miraban y uno decía al otro, este está loco, mira este anticuado, mira este está loco. Los mismos judíos no entienden lo que es ser Hasid, y se me ocurrió hacer este canal para hablar de Hasidut, para hablar de Yadut, para explicar lo que es la vida hasídica, para contar de qué van las cosas, etcétera, para explicar que no es una secta como la gente lo ve, o que no hay, ¿sabes? Y, Para ampliar el horizonte. muy bien. ¿Y cómo se llama tu canal? Para los que no lo escucharon o lo vieron, Se ¿se lo pueden llama, se llama, se llama Open Your Eyes, que significa abre los ojos, ¿Y por qué ese Meir título? Bronstein. ¿Por qué Que ese es el Meora título? Inaim, es la traducción del siglo XXI del Meora Inaim. Sí, pero no es por el Meor Einaim. En realidad es por el Sfat Emet. Ok. Yo estaba pasando una situación muy dura en mi vida, muy dura en un momento. Dejé la yeshiva, me iba a casar. Había muchas cosas que estaban pasando muy mal con el tema de Aliá, con el Israel. Habían cosas que estaban muy mal con mi antigua Hasidut. Y me acuerdo que hice tefilá y dije, Hashem, dame alguna respuesta. Y se cayó de la librería, como ahora se puede caer un libro, se cayó de la librería un Mahzor de Rosh Hashanah, o de Yom Kippur, ya no me acuerdo. ¿Cuándo se lee la parashá de Agar, que Abraham votó a Agar? En Rosh Hashanah, ¿no? En el Rosh segundo día de Rosh Hashanah, Hashanah. el primer Claro, día de se Rosh Hashanah. cayó, lo levanté el Mahzor, lo abro y llego ahí. ¿Y qué dice el Sfat Emet de eso? Dice que estamos obligados
abrir nuestros ojos para ver los milagros que Hashem nos hace todos los días. Porque todos los días tenemos respuestas a nuestras tefilot, solamente que tenemos que aprender a abrir los ojos y verlas. De ahí nace Open Your Eyes. Yafé, muy lindo. Digo la verdad, el Sfat Emet es uno de los comentarios del mundo de Hasidut que más sigo, que más leo. Hace poco me compré por acá una edición del Sfat Emet. De muchas de las cosas que estabas diciendo, ¿no? Me surgen preguntas. Primero, te escucho como muy o enojado con todo el mundo de la Ascalá, ¿no? Todo el mundo del iluminismo judío, llamémoslo por un lado, esa corriente que nació a comienzos del siglo XIX, fines del siglo XVIII en Europa, para intentar que los judíos ingresen un poco más al mundo secular, a las universidades. No necesariamente todo el proceso de la Ascalá tenía que ver con una asimilación total y pérdida de yadut, simplemente con cambiar algunas cosas que no eran el core, vamos a llamarlo, que no eran el Icar, quizás, no sé, que las prédicas no sean en yiddish, que sean en alemán, poder recortarse un poco las barbas, dejar de utilizar los atuendos de los hasidim de esa época, como el que tú tienes. ¿Por qué lo ves como algo necesariamente tan negativo, o a menos que haya entendido mal tu punto de vista, Meir? Ok, primero que nada quiero pedir perdón. No estoy molesto con la escala ni nada por el estilo. Yo creo mucho en los tres principios de la Hasidut: Avat Israel, amor por todo judío; Simcha, alegría; y Ashgaha Pratit, que todo tiene un porqué. Ok, Y si hubo escala, repetí estos tres principios que me parece interesante para los que nos están viendo y Avat escuchando, Israel, que es amor por todo judío. Simcha, por todo judío; Simcha, alegría, en toda situación con alegría; y Ashgaha Pratit, que todo tiene providencia divina. ¿Y todas las Y yo Hasiduyot comparten estos tres principios? no, ya cambió mucho. Estos son los tres principios del Baal Shem Tov. Ok. Ya después con las revoluciones y los cambios, sobre todo la Hasidut de Hungría, que siempre han sido las más extremistas, Sadmar, Kalib, siempre han sido las más extremistas, cambia mucho esta idea. Pero yo creo que si hubo Ascalá, y hubo un movimiento Maskil, y hubo un movimiento Reformi, y hubo un movimiento Masortí, y hubo un movimiento, etcétera, hay un porqué. Hay un plan de Hashem que no entendemos Yom, que no entendemos hoy día, pero hay un porqué. Hay un porqué. No me molesta la escala, para nada. Lo que a mí sí me molesta, que es lo que decía antes, es el sentimentalismo judío. Y a mí me molesta el sentimentalismo judío porque cuando una persona tiene un sentimentalismo con algo, el sentimentalismo te deja de ver, te quita la lógica, ¿no? Es como una persona, te puso un like, perdón, la cámara, cuando levanto la mano, se hace un levantar la mano, y cuando hago así se hace un like, perdón. Muy bien, muy bien. La tecnología. No sé cómo sacarlo. Yo cuando estudiaba psicología, yo aprendí eso. Yo aprendí que una persona que se deja llevar por los sentimientos nunca puede ver la lógica en las situaciones. O quizás sí, pero no va a poder establecer una conexión lógica a mea hutz, al 100% con la situación. Un ejemplo muy simple. Te doy una mala noticia. Te doy un ejemplo muy simple, un poco triste, pero es un ejemplo verdadero. A papá de un amigo le detectaron cáncer. Es mi amigo, se pone a llorar y no puede pensar y dice, no, se va a morir, ya no sé qué va a hacer, se va a morir. Pero espérate, hay quimioterapia, hay opciones, hay cosas que hacer, no es el fin del mundo. Hay más. Pero él está tan angustiado y está tan metido en esta angustia que no puede ver ese horizonte, ¿correcto? A mí lo que no me gusta del sentimentalismo judío es esta creencia de que, o sea, mira, otro ejemplo, para que te des una idea, con ejemplos funciona mejor. Cuando yo estaba en Argentina, una vez estaba en la tienda de ropa de una persona de comunidad, amigo mío, y entró una chica y compró algo y dijo, oh, ustedes son judíos, y dijo, yo también, bueno, mi mamá es judía, yo no sé nada, pero yo no Yom Kippur, ¿no? Baruch Hashem. Que eso es algo gadol, ¿no? Y el vendedor, mi amigo Simón, le pregunta, le dice, ¿y qué representa Yom Kippur para vos? No sé, pero yo ayuno. Ok, beseder. Yo estoy seguro que si esta persona supiese todo lo que hay detrás de Yom Kippur, más allá del simple hecho de ayunar, todo lo que hay detrás de todo lo que dice la Gemara, Yom Kippur, etcétera,
Yom Kippur tendría un meaning, un ideal mucho más fuerte en su vida y podría realmente encontrar un porqué y un sentido a su vida. Y Sí, una de las cosas que me gusta en la Hasidut es eso, que te da sentido a la vida. Perdón. no, no, son varias cosas interesantes las que decís o que por lo menos me hacen pensar. La primera es, eso sí, que realmente creo que uno de los grandes aportes, yo soy de los que cree, no sé si tuviste la posibilidad de leer a Nachman Krochmal, Moreine Bujei Azman, que era un Yehudí, Shambraní, Shomer Mitzvot, pero también un masquil de Galicia, que él escribió como el Morene Bujín, pero para el siglo XIX. Y él lo que decía, que algo interesante, era que el judaísmo, a diferencia de otras naciones, nunca termina de morir, digamos, y siempre estamos reviviendo y reconfigurándonos, existiendo, porque no venimos a entregar una sola parte, no sé, Roma entregó, no sé, la belleza, el mundo griego entregó algo, los ingleses, cada cultura del mundo antiguo entregó algo, cuando entregó todo ya dejó de tener sentido la existencia de ese pueblo en el mundo y quedó simplemente en el Claro, desarrollo. Pero lo judío siempre está creándose y nunca terminamos, ¿no? Eso me parece interesante. Y algo en relación a eso que creo que es uno de los grandes, yo soy de los que cree que sí cada uno de los sectores del judaísmo vino a este mundo a aportar algo. Y en eso creo que coincidimos, ¿no? Y creo que Hasidut también vino a aportar esta idea de que más allá del cumplimiento estricto de la halajá, ¿sí? Había digamos, una neyamá, un nefesh atrás de esa halajá, que había algo, digamos, claro. un poquito más profundo. Pero también a veces siento que queda en el discurso, ¿no? La idea de Abat Israel, que queda muy lindo, es muy bonito decirlo, amamos a todos los judíos, no importa qué, ¿eh? Pero después cuando el judío no opina exactamente como opinamos nosotros, quizás no es un judío tan culto como sos vos, Meir, esta chica, ¿no? Y quizás para ese momento de la vida de esa persona era enough ese ayuno de Yom Kippur. Y quizás algo en otro momento le pasa en su vida que vuelva a conectarse, vuelva a leer. Meajot, Me parece, meajot. y hay algo ahí me parece interesante y quiero sumar aquí una anécdota personal. Como decía, no nos conocemos, pero nuestras familias se conocen. Yo contaba que cuando tu papá, el Rab Guillo Bronstein, estaba en Betel y empezaba a hacerse más observante y demás, pero vivía lejos de Betel, no sé exactamente dónde vivía, pero vivía lejos de Belgrano, para los Hagim, Rosh Hashanah y Yom Kippur, cuando no quería viajar y demás, se quedaba en la casa de mis abuelos, que vivían ahí a la vuelta, ¿no? Entonces, como de vuelta, en tu propia historia de tu familia, tu papá empezó por ese camino, tu tío también Rabe eligió otro camino y tú en un momento elegiste otro camino, ¿no? Pero siempre desde Meajot. el amor y siempre desde el respeto y nunca desde el prejuicio, digamos, cada uno en su vida y quizás para muchos también, hay muchos que quizás a veces vemos la escala o vemos el movimiento conservador o el movimiento reformista u otros movimientos no hasídicos como off the derech, ¿no? Como se van del camino, Oh, ¿no? yo Pero, te tengo que interrumpir porque esto que te tengo que decir es buenísimo. O sea, que acá había un rap muy importante, Reb Busher Freund, que fue rebe de mi rebe, básicamente. Acá tengo acá lo tienes. Reb ok, Busher, ¿no? hay una historia de Reb Busher muy buena que dice que vino un papá muy preocupado porque su hijo se fue off the derech. Y Reb Busher le dice, Matai, Ataita, on the derech. ¿Cuándo Y es estuviste por verdad, el es verdad. camino? Claro, no quiero que creas que yo estoy juzgando a esta chica, No, no, para no, nada. no, A mí me pareció fantástico que la chica ayune en Yom Kippur. O sea, una persona que no sabe nada de Yadut y que dice, oye, Yom Kippur y tengo que ayunar, y hace el esfuerzo de ayunar, que hoy en día es algo tan complicado, porque hace el esfuerzo de ayunar, es increíble, a mí me parece fantástico. La pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? O sea, no pensar es que porque nuestros tenemos que llegar a abuelos, ese punto, no es porque tenemos que llegar a ese punto, sino porque cada uno, por circunstancias, y esto me parece interesante, esto que dijiste, no sabemos todavía, pero sé que Akadosh Baruj Hu tuvo una razón de ser para cada uno de los nuevos movimientos judíos de la modernidad, ¿no? Esto que dijiste me pareció ujú, como una idea de Ashgaha Prati, de la supervisión divina ujú, de forma particular, ¿no? Me pareció interesante para pensarlo. ujú. Y te hago una consulta. ¿Cómo,
¿cómo te relacionás con ese mundo anterior al que vivías? Con tus padres, tus hermanos, tus amigos, ¿cómo sigue todo? Porque yo conozco muchos que se hacen Bat Shuvah, borran Facebook, es como que su vida pasada se cierra, se cambian el nombre, incluso dejan de usar su nombre secular para pasar solamente su nombre en hebreo. Eso hice yo, eso hice yo, Eso hiciste vos. sí. Pero Ya no, no, yo no considero que sea, primero no es derech eretz romper contacto con la gente del pasado, no es derech eretz, no está bien, es un Hilul Hashem muy grande, porque ¿qué hace pensar? Hace pensar que el ortodoxo no respeta a sus padres, que el ortodoxo no respeta al que no come kashrut, que el ortodoxo no respeta al que no come el que shomer Shabbat. Es un Hilul Hashem muy grande, y además considero que es innecesario, es totalmente innecesario hacer una cosa así. A ver, hay cosas que, claro, hay que cuidar los ojos, hay que cuidar la vista, hay que cuidar el oído, hay cosas que uno puede, que uno no puede, hay cosas que cambia, ¿no? Pero de ahí a tomar el camino extremista, que es yo creo que tomar un camino extremista es algo totalmente erróneo. Lo dice una persona así con sombrero y todo. Claro, Pero en me el, gusta eso que decís, Meir. Alguien te ve en la calle y dice que es un judío extremista, ¿no? Te ve en la calle, dice es un judío extremista. Quizás te escucha acá en PLF y dice, no, me encanta, no me parece extremista en lo absoluto. ¿Qué sentís que es lo extremista en lo judío y por qué mira, muchos yo me quejo, así como me quejo mucho del sentimentalismo judío, también me quejo mucho del occidentalismo hacia el judaísmo. El mundo occidental tiene visiones muy claras de lo que es una secta. El mundo occidental tiene visiones muy claras de lo que es la ortodoxia, la ortodoxia. Entonces, no entra en la mente de un occidental que un ultraortodoxo tenga un iPad o un celular ¿sabes? O hable español. ¿Cuál es la visión de un ultraortodoxo para el occidental? Un hombre que vive en su casa, encerrado, y que planea atentados, porque lamentablemente es así. Pero el judaísmo nunca, jamás va a ser parte ni de lo occidental ni de lo contrario. Occidental y el otro es oriental. oriental. El judaísmo tiene una maravilla que es la unicidad. Así como Hashem es uno, y como nunca vas a encontrar una letra hebrea suelta, porque siempre las palabras en todas las letras hebreas van juntas, porque solamente hay algo que es uno y es Hashem, el judaísmo tiene algo que es único, que es que nunca va a entrar en un canon. El judaísmo no entra en un canon. Nosotros somos únicos, únicos. Tanto así que incluso entramos en el canon de la vestimenta y seguimos vistiéndonos así, salimos del canon, pero seguimos con esa vestimenta. ¿Se entiende lo que digo, por ejemplo? A ver, hablando un poquito de eso, ¿no? Porque, digamos, si lo vemos de una perspectiva histórica, y quiero que nos des tu postura, y entremos un poquito ahora en esta segunda parte de la charla a hablar de Hasidut Mamash, uno de los grandes distintivos de Hasidut con otras formas de la ortodoxia judía tiene que ver con la forma de vestimenta, ¿no? Cómo estás tú vestido. Pero esto tiene un origen histórico. Moshe Rabbeinu no se vestía así, David Amelech no se vestía así. Acá en Geula hay un montón de libros donde baja Moshe Rabbeinu con un Streimel y las salas de la ley. Bueno, pero muchas veces lo hacemos y lo hacemos todos. Todos queremos que nuestros abot, nuestros grandes ídolos del pasado, sean como somos nosotros, ¿no? El Rambam también lo hacía, ¿no? Pensaba que todos eran racionalistas como él lo era. Todos queremos ver en el pasado lo que somos nosotros. ¿Por qué es tan importante la vestimenta para Hasidut? Am Israel es un ejército muy grande. Am Israel es un ejército de Hashem que tiene una misión muy simple que es Or Legoim, Or Leolam, luz para las naciones, luz para el mundo. Y así como en la Tzabá de Israel, en el ejército israelí, tú tienes un soldado que se viste, yo no conozco estos, pero tienes un soldado, el Golani no se viste igual que un paracaidista y el paracaidista no se viste igual que uno que está en la frontera con Gaza y el que está en la frontera con Gaza no se viste igual que uno que maneja aviones, ¿correcto? En el ejército de Hashem también cada judío viste distinto y la idea de la vestimenta es que nos refrene de hacer ciertas cosas que sabemos que no podemos hacer. Yo sé que yo no puedo ir al cine a ver una película, porque no es algo, digamos, correcto. Ahora no vamos a andar en Arjá y todo, pero no debería ir al cine a ver una película. Vestido así, no me dan ni ganas de ir al cine. Porque sé que voy a traer miradas, sé que voy a traer malas palabras hacia mí.
insultos, sino malas palabras. Hilul Hashem. Ah, los Haredim pueden venir al cine. Ah, mira tú, este es un actor, qué sé yo. Entonces, eso es uno. Eso es un lado. Otro lado es la costumbre, no perder nuestra costumbre. Sobre todo los ashkenazim venimos de un mundo tan destruido, tan devastado, que lo único que nos queda son nuestras costumbres. El yiddish, la vestimenta, las comidas, etc. Y yo una Eso vez es. hablaba perdón, No, ahí tengo dos preguntas que me surgen esto, porque hay un midrash atribuido al Hatam Sofer, que realmente no existe como un midrash, pero había como varios pilares que comienza la Hasidut, y especialmente la ortodoxia en Hungría y demás, que tiene que ver con el lebush, ¿no? Digamos, con sí. la vestimenta, con el yiddish, con el lenguaje, con los nombres también, no alterar los nombres y demás. La primera pregunta que se me surge es, en este redescubrimiento y lo que te dijo el Mecubal, que en tu vida pasada fuiste un hasid y demás, ¿pudiste hablar con tu padre, con tus abuelos y demás? ¿Venían de una familia hasídica ustedes? Sí. No todos nosotros. Mi papá sostiene que mi abuela paterna era de Odessa, de Vishnitz, era una ciudad de Vishnitz, eso sostiene él, y que mi abuelo materno, mi bisabuelo materno era de Lvov. Y él Mm, era de Lvov en una época en la que Lvov era hasídico. Pues tú sabes que en un momento dado en Europa era hasido, era litaí, y donde había hasidim no había litaí, donde había litaí no había hasidim. En un momento dado fue así, y de la época de mi abuelo en Lvov era así. ¿ya fe? Era así. Ahora, antes de que preguntes, quiero terminar con esta idea. Yo una vez conversaba con el tatara nieto por padre, hijo, así, del Kedusha Sleivi, del Rebbe de Berdichev. Y hablábamos de este tema, la vestimenta, los nombres, el Yiddish. Y él me dijo algo muy lindo. ¿Por qué tres Sahuyot salieron nuestros antepasados de Egipto? Sí, por estas mismas, ¿no? Por la vestimenta, Y los en otro midrash nombres, es el bris. en otro me lleve, pero por la vestimenta, los nombres, ¿y cuál más? El hebreo. El hebreo. Entonces él decía, nosotros hemos retornado a Israel por el Yiddish, por las vestimentas y por los nombres. Pero eso no es, da una consulta, porque vos hablabas y me pareció muy interesante y podemos llegar a compartir esta idea que con el sentimiento del ser judío no es suficiente, que tiene que haber una praxis, que tiene que haber un estudio, que tiene que haber una keilá, eso coincido. Pero estos tres elementos que nombraste no son parte del, vamos a llamar, folclore judío y no parte del core del Icar, del Alajá y de la Makshabá y de nuestra teología, porque la verdad que si uno ve en la Pirkei Avot, uno encuentra personajes como Antígonos y Sohó, y Antígonos claramente no es el nombre más judío del mundo, incluso Moshe es un nombre que no es un su origen hebreo, lo dice Ibn Ezra. Eso por un lado. Después la vestimenta, uno ve diferentes retratos de judíos a lo largo de toda la historia, y más o menos nos vestíamos como se vestían nuestros vecinos. Vamos, si Claro, veamos países árabes, yo veo fotos de mis abuelos en Siria y no hay mucha diferencia con un árabe cristiano o un árabe musulmán. Y también el idioma, ¿no? El yiddish surge en un momento de la historia judía porque vivíamos ahí, lo mismo que el judeo árabe, el ladino, el judeo correcto. italiano. Pero ¿por qué hay que hacer de estos elementos algo que es unical? Por, Creo que es por un tema de no perder la identidad, pero la identidad siempre va sujeta a la Torah. ok. ¿Se entiende? O sea, te doy un ejemplo muy claro. La familia del Rebbe Berdichev, del Kedushas Levi, se apellida Derbaremdig, que significa misericordia. Y acá hubo una familia de Derbaremdig, que era una familia que venía de familia jasídica muy importante. Ellos se hicieron seculares, se fueron a un kibutz, etcétera, y lo primero que hicieron que fue cambiarse el apellido. Se sacaron el Derbaremdig para ponerse el Rajamim. Yo tuve la oportunidad de hablar con el nieto de uno de estos precursores de este cambio, y él me decía que su abuelo no consideraba correcto sostener de Baremdi cuando él ya no seguía Torah, ni Alajá, ni Mitzvot. Porque el apellido implicaba eso. El apellido, el folclore yiddish, el folclore hasídico implica eso. Implica tener una unidad con Hashem apegada a la Torah y apegada a
a la halajá, y etc. O sea, Ujú. acá en estos libros que tengo acá, Baal Shem Tov, el Ger Rebbe, el Balatania, el Rebbe de Lublin, el Divrei Haim, el Morei Naim, el Gushas Levi, el Divrei Shmuel, todos los grandes rebes, no vas a encontrar en ningún momento donde uno de ellos diga, no te dediques a la Torah, dedícate a otras cosas, no importa, sé feliz. Con eso basta, ¿no? Ese es uno de los temas. Yafé. Incluso el Y Baal Shem Tov. Yo vi una entrevista a esta mujer, Deborah Feldman, la que escribió un Orthodox. Y Deborah Feldman dice en la entrevista que el Baal Shem Tov era un reformista en su época. Cosa que es cierto, el Baal Shem Tov era un reformista, porque el Baal Shem Tov reformó todo lo que era la visión judaica de Europa. Pero el Baal Shem Tov en ningún momento, ella sostiene que él decía que había que estar felices y bailar y no estudiar Torah. El Baal Shem Tov en ningún momento dijo eso. El Baal Shem Tov se tiene los escritos de su nieto, el Degel Mahan Efraim, o los escritos de sus alumnos. El Baal Shem Tov siempre obligaba a estudiar Torah, Halajá, Talmud, había que tener para ser talmid del Baal Shem Tov no era simplemente decir Rebe te quiero, tenías que ir y demostrarle que tenías un conocimiento de Torah. ¿Y cómo, entrando a esto que estás hablando, muy interesante, Meires, cómo plantearías para un lego, para alguien que no sabe, la diferencia entre un ortodoxo y un hasid ortodoxo? ¿Cuál es la diferencia en lo que llamamos un litvak? O, por ejemplo, estudiaste acá en la yeshiva del Rav Saka, que también son ortodoxos, pero de origen sefaradí. ¿Dónde está la diferencia? Yo creo que la diferencia está en la figura del Rebbe. El mundo jasídico siempre se mueve en la figura del Rebbe. El mundo jasídico en la figura del Rebbe y en las costumbres. De El mundo diferentes jasídico es rebes, un ¿no? No mundo... hablamos de un rebe en particular, porque muchos que nos Sí, están sí, viendo de escuchando Rebbe. piensan en el rebe de Jabada, como... A mí me pasó que una vez hablé con una persona y le dije, yo voy a ver al Rebbe. Dice, viajas a Brooklyn. Y le digo, no, acá en Geula. Pero si el Rebbe está enterrado en Brooklyn. No, voy a ver al Rebbe de Tal Hasidut. ¿Hay otros Rebbes? Se quedó así impactado. ¿Existen otros Rebbes? La comunidad hasídica siempre se distingue por el Rebbe y por las costumbres. Cada comunidad tiene sus costumbres, tiene sus diferentes ashkafot, tiene sus diferentes cantos, tiene sus diferentes formas de actuar, de comportarse, etc. Y tú puedes definir quién es quién a base de eso y puedes acercarte a base de eso. Y muchos, quiero aprovechar esta charla, ¿no? Para tirar muchos prejuicios, ¿no? Es que si bien yo, muchas cosas que no comparto con Hasidut, con la ortodoxia en general, tampoco el movimiento reformista, ni conservador, ni laico y demás, pero me gusta la idea de tirar prejuicios abajo y que nuestras diferencias sean porque realmente nuestro corazón, nuestra neyamá, nuestra Torá no está ahí, está en otro lugar, pero no por prejuicios tontos, digámoslo, ¿no? Y creo que un prejuicio que mucha gente tiene es decir, no, el mundo hasídico, especialmente Chabad Lubavitch, hizo del Rebbe una suerte de idolatría, la Bodazara. Porque los judíos nos comunicamos directamente con Hashem, estudiamos directamente Torah y no tenemos que ir a preguntarle todo a un Rebbe. ¿Cómo es una visión interna dentro de Hasidut de por qué esa importancia del Rebbe, que es mucho más que un rabino? Porque a Tzadik gozer y a Kadosh Baruj Hu mebatel. El Tzadik decreta y a Kadosh Baruj Hu cancela. A Tzadik mebatel y a Kadosh Baruj Hu gozel. El Tzadik cancela y a Kadosh Baruj Hu decreta. Acepta, me callem, no, me callem. Eso lo dice el Tiferet Shlomo, el Rebbe de Radomsk. Nosotros nos olvidamos que en la Torá y todo, siempre hubo una conexión entre uno y Hashem. Está el pueblo, que nosotros perfectamente tenemos la conexión directa con Hashem y le podemos rezar y pedir lo que queramos, pero siempre hay alguien que tiene una madrega, un nivel espiritual mucho más alto y mucho más elevado, que ve cosas que nosotros no podemos ver, que siente cosas que nosotros no podemos sentir, que se le es comunicado y revelado cosas que nosotros no se nos es comunicado. No digo un profeta, pero a un nivel alto, y ese es el tzadik. Moshe Rabbeinu era un tzadik, y en la Torá hay tantos pasajes donde el pueblo va donde Moshe le dice, habla con Hashem para esto. Moshe perfectamente pudo haber dicho, no hablen ustedes con Hashem. Pero Moshe sabía que tenía una función de tzadik, y en su función de tzadik tenía que hacer esto. La Y sí, Gemara nos enseña, 36 tzadikim sostienen el mundo. dame Entonces, dos. Najón, entonces en la visión hasídica, Najón, yo me puedo poner a rezar minjá ahora y me conecto con Hashem y le digo lo que necesito y todo. Pero en el momento de Yeshua, Amiti, en el momento de una salvación real, en el momento de que necesito algo realmente necesito, ahí uno va donde un tzadik.
ahí entra el poder de las madregot. Y es fe, interesante. ¿Y cómo Voy hablamos? a hacer propaganda, Sí, perdón, pero en mi canal pueden encontrar muchos videos sobre historias personales que tengo con Reves, sobre ese tipo de cosas. es Ok, muy perdón. interesante, digamos, ¿no? Open Your Open Eyes. Your Eyes, Open Your Meir Eyes, Bronstein. de Meir Bronstein. Le sugerimos a todos los que están viendo y escuchando que puedan ir y escuchar, buscar algún episodio que les interese y empezar a indagar por ahí. Entonces hablamos un poco de estos tres elementos: conservar el Yiddish, conservar la vestimenta, conservar los nombres, ¿no? Como una triada dentro del mundo de Hasidut en general, también otra triada que tenía que ver con Abat Israel, el amor al pueblo de Israel, Ashehá Pratit, la idea de que Dios nos cuida a cada uno de nosotros en forma particular, y me olvidé el tercero. Y Simha, Eh, y alegría. y Simcha. Y alegría, y esta figura del Rebe, ¿no? Para entender un poco más qué es Hasidut. Contanos un poco otro de los prejuicios, ¿no? Que hay mucho para el mundo secular o judío no hasídico, así de Hasidut, tiene que ver con el Rebe dice y todos siguen y nadie piensa por su cuenta, ¿no? El Rebe dice, ¿no? Hay una historia muy famosa, un chiste, no sé si historia o chiste, de que a un Rebe unos días antes de Pesaj va y tira el inodoro, ¿no? Y todos sus hasidim empiezan a hablar entre ellos y dicen, el Rebe es tan makpid, es tan meticuloso en el cumplimiento de la halajá, que incluso puede haber hametz ahí en el inodoro, hay que cambiar todos los inodoros. Todos sus hasidim cambian el inodoro, y después el Rebe ve todos los inodoros en la calle, y dice, ¿por qué están sacando los inodoros? No, porque tú lo hiciste, Rebe. Entonces, no, el mío se rompió, simplemente, y había que cambiarlo. Entonces, ¿cuál es tu visión en eso? ¿Cuál es En ¿hay épocas, suerte de independencia de lo que dice el Rebe? ¿O uno, si sí, es un hasid del Rebe, uno está obligado a cerrar los ojos como un mefaqué de la tzabá, ¿no? Un coronel de la tzabá uno te dice, no, tiene, tienes que hacerlo. uno tiene que pensar que en esas épocas de Statel las cosas eran muy diferentes a lo que es ahora. En el Statel realmente los rebes obraban milagros, era muy sabido que el rebe podía obrar milagros, que era Shem el que obraba el milagro mediante el rebe, por supuesto, era muy conocido todo esto. Hay una historia muy famosa, los Hasim de Skver se visten con botas en Shabbat, en las festividades y en Simchot, como una jupá. ¿De dónde viene la costumbre de vestirse con botas? Muy simple, porque hubo una jatuná entre Gur y Skver, en el Steitel, y se decía que se iba a llover. Entonces el rebe de Skver fue con botas, y al final no llovió, y todos los Hasim vieron al rebe con botas y dijo, este es un minag nuestro, hay que venir con botas a la boda. Se fueron todos de la boda y regresaron todos con botas. Esas cosas pasaban en el Steitel. Hoy en día ya no. Y aunque es verdad que lo que dice el rebe el rebe nunca dice si el Hasid no está conforme, el rebe nunca dice si el Hasid no le plantea las situaciones bien. También sabes que el rebe nunca dice, el rebe sugiere en realidad. El rebe nunca va a decir, eh, Meir, anda acá y haz esto. El rebe sugiere, Meir, mira, si tú viajas a Tzfat, te recomiendo ir a tal lugar, a tal lugar. Ahora, en su decir, en su sugerencia, él tiene algo, él tiene una visión de algo que nosotros no sabemos qué es. Yo hice un video que va a salir hoy mismo, hoy es lunes, sí, va a salir hoy en el canal sobre un viaje a Tzfat que hice, donde el Rebe me dijo, me sugirió que haga algo, y lo terminé haciendo y pasó un milagro, algo increíble. Lo puedes ver ahora en unas horas en Israel, hora Israel. Eh, pero no es verdad, eso no es verdad, de que vas y le dices, Rebe, primero que nada, hoy en día la gente tampoco le pregunta todo qué hacer al Rebe. Hoy en día tú quieres comprar un carro, tienes la libertad de ir a comprarte el auto, no tienes que pasar Rebe, un Toyota, un Nissan, ¿qué hago? ¿No? Asuntos mayores sí se le preguntan los Rebes, me voy a casar, tal fecha, mi esposa está embarazada, alguna brajá, se le pide mucho brajot a los Rebes, más que indicaciones se le piden brajot, y también depende mucho de la Hasidut, y depende mucho de la Shkafá, y depende mucho de la filosofía de cada Hasidut. Hay Hasidut donde los rebes les gusta que cada Hasid sea independiente y haga lo que quiera. Hay Hasidut donde los rebes quieren que el Hasid estudie todo el día, como Sanz. Hay Hasidut donde el rebe quiere que los Hasidim sí sean así unos rectos, hechos y derechos como Gur. Depende también de la Hasidut. Pero realmente,
realmente que es ese prejuicio de que es A y es A, realmente no están así. ¿Hay, Realmente no están así. hay algo, Meir, del mundo de la Hasidut? Porque veo que gran parte del mundo de la Hasidut es tu pasión, te encanta, lo amás, encontrás la verdad de Hashem ahí. ¿Hay algo de la Hasidut que no te cierre? ¿Que dirías debería ser diferente o no? Sí, muchas cosas. Yo siempre digo que cuando haya Mejías Amazing, el Baal Shem Tov va a volver y se va a querer volver a morir, cuando vea lo que es la Hasidut hoy en día. Contanos un poquito, A mí explícame, hay dame cosas, dos ejemplos. dos ejemplos, Abad Israel. Abad Israel. La Hasidut antaño te abría las puertas, te metía adentro. Hoy en día, si tú no quieres entrar, nadie te jala. Bueno, Te podría digo, decir Jabal vos, sí, vos entrás y todo el mundo es un amor con vos. La gente realmente es un amor. Pero si vos pasas por ahí, nadie te jala. Nadie te indica, nadie te dice, vení esto, lo otro. pero Los siguientes son, Pero Jabal no lo hace. En cada esquina, en cada lugar, sí, mitzvatan. Jabat lo hace, Jabat lo hace. Jabat lo hace, pero yo me refiero a Jabat es una Hasidut en 180, 190, 200 Hasidut que hay en el mundo. Ese es el número, eso es interesante. Hay 200 No, corrientes. hay, hay más y menos. Lo que pasa es que hay muchos rebeles. O sea, hay rebe y hay rebele. ¿Cuál es la diferencia? El rebe de Sanz, el rebe de Gura, el rebe de Vishens, el rebe de Bells. Y tienes el rebele, que es el sobrino del rebe de Bells, que tiene unos cuantos chicos que les gusta lo que le enseña y tiene su pequeño Bet Midrash con 10, 15 Hasidim. Y se hace llamar Bells Hasonish porque el Bet Midrash está en Hasonish, qué sé yo. Eso ocurre. Pero números, rondará los 180, 200 más o menos. Antes de la Shoah eran como 1000. Antes de la Shoah en Europa eran, cada pueblo que ibas había una Hasidut. Hoy en día ya no es así. Y Eh, entonces decías el Abad Israel que vos no lo ves tanto en Hasidut hoy en día. ¿Qué más? el prejuicio. Hay mucho prejuicio. ¿Hacia Eh, afuera o hacia...? no, hacia cualquiera. O sea, yo hago YouTube. Y YouTube es mi forma de dar Hasidut, y YouTube es mi forma de enseñar, y YouTube es mi forma de conectar con la gente, y YouTube es mi parnasá también en cierta forma. Y está siempre el prejuicio, ¿no? De decir, mi calá, mi novia, que nos casamos de Hashem en 2 semanas y media, o 3, Gimel Más Elul, alto, más alto. más, mi calá se tiene que aguantar todas las veces que ella dice que yo soy youtuber, todas las críticas que le caen encima. ¿Y él es Hasid? ¿Y él es Jaredí? No, no, hay que tener cuidado, ese chico no es normal. Un chico que hace eso no es normal, ¿entiendes? Y yo te puedo encontrar tanto en el libro del Baal Shem Tov, con el del Ger Rebbe, con el Meor Einaim, el Basair, el del Relo Rebbe, todos los libros que dicen que cada yid tiene una misión en el mundo. Desde el más masquil hasta el más jaredí, cada yid tiene una misión en el mundo. Y no tenemos ningún derecho a agarrar y decir, esa no puede ser tu misión, eso que está haciendo está mal, etc. Eso, eso. ¿Y cómo es la Y relación del mundo hasídico, estamos hablando de YouTube, con la tecnología, ¿no? Porque muchos piensan que el mundo hasídico son como los Amish, acá en algunos estados de Estados Unidos, totalmente desconectados de la tecnología, pero uno va, por ejemplo, a Nueva York y vas a VIH y son todos de Sadmer, ¿no es cierto?, que trabajan ahí. Pero después uno ve pancartas en Mea Shearim prohibiendo a la gente tener smartphones. ¿Cómo se Mea entiende que ambos Sharim, sean hasidim? Mea Sharim es un barrio aparte. Nosotros mismos consideramos Mea Shearim como algo súper mega ultra recontra fanático. Eh, Mea Shearim es un tema aparte. Lo que te estoy buscando algo porque te quiero mostrar. Mira, acá está el YouTube, no está cargando, no sé por qué. Acá está el YouTube, la página de YouTube de mi Rebe, que él también da Shurim por YouTube. Ahora me ¿Yafe? están cargando las imágenes. Pero Después me mandas el link. él también da ¿Yafe? Shurim por YouTube. Eh, ¿Sabes lo que es el Terem? ¿Terem? Sí, acá, en Jerusalén. El Terem, No, tú tienes el hospital, como ¿sí? Shaarei Tzedek, El Terem es tienes primeras urgencias. primeras urgencias. Sí. Nosotros, en broma interna, decimos que el Terem es el café de los Hasidim. ¿Por qué? Porque tú vas al Terem y ahí tienes a todos los Gur, a todos los Bells, a todos los Bishits, que nunca lo hacen en la calle, están en el Terem viendo el celular, viendo el smartphone.
escribiendo por la computadora, etc. Hay una situación de cuidar tu nombre, que es lo que hablaba antes, los prejuicios, ¿no? Cuidar tu nombre, cuidar, etcétera. Pero te puedo contar, mira, no hay Hasid que yo conozca que no tenga smartphone o computadora. De verdad que no hay. Uno o Interesante. dos, quizá. Fuera de eso no hay. Y como Hasid, te pregunto, y capaz un amante de Hasidut, porque se te escucha medir un apasionado, ¿no? Que está tu Neshama y hay un Esh, hay un fuego. Cuando hay todas estas series, ¿no? Que se pusieron de moda, o películas de Unorthodox, Shtisel, My Unorthodox Life, o algo así, no sé si, uno, si las ves o no las ves, dos, ¿cómo te sentís? Si es que sabes de esas. ¿Están bien representados, mal representados? No, ¿Te parece Shtisel la vi, humano? Shtisel la vi porque quería hacer un par de videos sobre el tema, nunca salió. Shtisel la vi, me encantó. Se nota que hay una buena intención detrás de Shtisel. Se nota que hay una buena intención de mostrar al mundo y al público lo que es una vida haredi. Un ortodox es un tema aparte. No quiero entrar a la Shonará. Yo conozco gente que conoce a esta escritora y que todos pueden asegurar que no es una chica que pasó por muchos traumas en su vida y que lamentablemente nunca supo cómo sacarse esos traumas de encima y prefirió hacer lo que hizo. No es nuestro problema, no voy a hablar más del tema, no viene a cabo tampoco. Lo único que voy a decir es que vivimos en un mundo muy occidental, vivimos en un mundo donde todo lo maneja el dinero y obviamente si queremos vender, vende más que te pongan a una chica a la que le están rapando el día de su boda mientras ella llora, que te pongan una chica bailando el mitzvah tan súper alegre con el rey. Y a mí me dio mucha curiosidad porque acá en Jerusalén hubo mucho el tema de un ortodoxo. Yo dudo mucho que los harim lo hayan visto, pero se pasó la voz. Y hubo un movimiento de unas cuantas rebetzens, no esposas de rebes, pero de rabinos, que hablaban y decían, el día que yo me rapé el pelo en mi boda fui la mujer más feliz del mundo. Yo ansié raparme el pelo, porque es una costumbre de mis antepasados que yo la cargo y que realmente para mí tiene un valor. Y nadie tiene el derecho a juzgarme. Y eso me hizo acordar la época de Menem en Argentina, nada que ver. Pero ¿te acordás en la época de Menem con todos los secuestros? Que cuando el papá el papá del secuestrado iba a declarar o algo, la gente decía, él tiene que ver en el caso, porque no está llorando. Y un papá que no llora es un papá involucrado. ¿Te acuerdas que había esos problemas? La gente No recuerdo. juzga. Sí. No recuerdo, bueno, habían esos problemas. Yo no lo recuerdo, pero vi algunos documentales. La gente juzga por lo que la gente cree y la gente no es capaz de ver que, ok, si para ti rapar el pelo es algo anticuado, es una mutilación a la mujer, lo que quieras, para la mujer es una maravilla, es un momento más especial, es un momento que ha esperado toda su vida, Mm. ¿sabes? Cada tradición tiene cada lugar tiene su tradición. Y bueno, si la tradición no hace daño, de ser. Yo te digo, conozco chicas que no querían raparse el pelo y no se lo raparon, por más que sea tradición de toda la familia. Y no pasó nada. Nadie se molestó, nadie hizo problemas. Ok, no te lo quieres rapar, no te lo rapas. Y Meir, estamos llegando a la parte final, los últimos minutos de esta charla interesante, que es a través de tu vida y de tu ashkafá poder contarnos un poquito del mundo de Hasidut. Antes también hablaste que es un mito que el mundo hasídico no es sionista, ¿no? Uno escucha Satmer o los Naturei Karta, ¿no? Dos Neturei corrientes. Karta no es Hasidut. Neturei Karta son Litaim, descendientes de la Alía del Gaón de Vilna. No son Okay. Hasidim. Pero se visten como Hasidim. ¿De seda? Vos también te puedes vestir como Hasid. ¿Te consideras un Hasid hecho y derecho de una Hasidut con un Rebe? Ok, Rebe entonces Bronstein, quizá. saquemos Natura y Carta de la ecuación, pongamos a Sadmer dentro de la ecuación. Tú dices que es una minoría dentro del mundo hasídico que no es sionista, uno sabe también Es entonces algo, no, es algo, a ver. Cuando yo digo sionista, no me refiero al Estado de Israel como el Estado de Israel, me refiero a vivir en Israel como nuestra tierra y aprovechar que la tenemos nosotros. Ok, Conozco muchas familias que mandan hijos al ejército. Es más, hay un chico muy famoso, un Sanser Hosid, que fue vestido de Hayal a visitar al Rebe y recibió de la mano del Rebe una Gemara, vestido de Hayal, Hasid de él. También conozco muchos Hasidim de Vishnitz que van al ejército, como Meiler, que es un famoso actor además, es un famoso reportero, para que veas que la Hasidut ya está integrada en la sociedad, él es un reportero y es Hayal.
Como lo expresó el Hasson Ish en su momento, Zichrono Lebrajá, es la primera vez en la vida, en la historia del mundo hasídico, jaredí, etcétera, en la que tenemos la posibilidad de tener una voz en el gobierno y poder imponer nuestras necesidades al gobierno. Y hay que aprovechar eso. Y sí, Sadmar te va a decir que no son sionistas y quizá realmente no comparten nada de sionismo. Pero acá tienes una gran comunidad Sadmar que viven bien y que están a gusto viviendo en el Estado de Israel. Algunos no aceptan las cosas del Estado de Israel, cosa que es verdad. Otros quizás sí. Cuando digo otros no me refiero a Sadmar, me refiero a otras Hasidut, etc. Pero si tú ves incluso fotos de la independencia de Israel, tienes toda la comunidad Rushin, de los rebes de Rushin, sentada ahí, todos cantando la tikva, y todos, no sé si cantaron la tikva, pero todos sentados en la independencia. El rebe de Boyan, Tel Aviv, el que fue el primer rebe de Boyan en Israel, el rebe de Boyan, Tel Aviv, erizó la bandera de Israel e hizo cantar el tikva a todos sus hasidim. Entonces, existe una conexión con el Estado de Israel, que aunque muchos las nieguen por temas políticos, aunque muchos las nieguen por temas de lo que sea, existe una conexión con el Estado de Israel. Y lo ves Y en Belz, lo ves en Gur. de Perdón. todos esos, los libros, los Seforim que tenés ahí atrás, contanos alguna de los rebes dentro del mundo hasídico que más impactaron en tu forma de vida. ¿Quiénes fueron? Quizás elegir 2 o 3 y alguna de esas ideas fundamentales. Básicamente, el Kedushas Levi, el rebe de Berdichev, Yad Levi. el Tiferet Shlomo, el rebe de Radomsk, y el que más me impactó y fue es un boom para mí es el Basain, el Batain, que es el Abriche Rebe, que lo publicó acá en Tzfat, que a él se le atribuye el milagro del terremoto. No sé si conoces la historia. ¿No? Estaba haciendo tefilá en su shul, que todavía está en pie. Todo lo que quieras saber de ese shul, a mi video hoy en la noche. 3 semanas antes de esta publicación. eh, Estaban todos rezando Shaharit y el Basain dice, se frena en medio de la Shmona Esrei, así dicen, y le dice a todos los Hasidim, vengan alrededor mío ahora, vengan todos. Hombres, mujeres, niños, todos se congregaron al lado de él y empezó el terremoto, el gran terremoto de Tzfat de 1800 y pico. Se cayó toda la sinagoga, menos el lugar donde estaba el Basain con sus Hasidim. Y el Basain prometió que no iba a volver a haber otro terremoto en Tzfat, a menos que sea el terremoto del Mashiach, de la llegada del Mashiach. Y el Basain tiene muchos secretos y muchos misterios en sus escritos. Y el que más me gusta es sobre Noah. Y acá una pequeña discusión de Torah entre nosotros antes de terminar. La pregunta es, ¿por qué Noah era un tzadik? Bueno, hay una discusión si era realmente un tzadik bedorotav o no, ¿no? El famoso Rashi. Si era tzadik en No, Juan. comparación a los malos que eran todos, o era un tzadik amití que incluso en una generación de todos Reshaim pudo mantener su tzadikut, ¿no? Vamos a preguntar algo más. ¿Por qué la Torah tiene que mencionar que Noah era un tzadik, en todo caso? Para justificar de quizás por qué a él lo salvó, por qué a él lo eligió y no el resto. Ok. El Basain entra algo fantástico. El Basain dice que el final de Bereshit dice, Benoach matzah gen beinei Hashem. Y Noah encontró gen, gracia ante los ojos de Hashem. ¿Qué es gen? Se pregunta el Basain. Gen es gematria de Kabod Hashem. Noah encontró gracia en Hashem porque hacía Kabod Hashem. ¿Y por qué hacía Kabod Hashem? Porque era un tzadik. ¿Y qué lo hacía ser un tzadik? Kiu leistakel, porque él observaba el mundo, él no miraba el cuadro, él no miraba el celular, no, él observaba el mundo. Y mientras más adentraba a observar el mundo, más encontraba Hashem en toda la creación. Y por eso Noah era un tzadik, porque en su gen, en la gracia que Hashem le otorgó, gematra que vota Hashem, Noah era un tzadik porque observaba el mundo y encontraba Hashem en cada observación. Quizás en un par de semanas tomo lo del Bat Ain para cuando terminamos la lectura en Simchat Torah, volvemos a Parashat Noach, quizás cito a Meir Bronstein en nombre del Bat Ain y esta idea de ¿Qué tal? cuando miramos el mundo y entendemos el mundo y lo observamos y hacemos algo, ¿no es cierto?
porque quizás una de las midrashim más hermosos es que él estuvo durante años construyendo la Teibá y le decía a la gente, esto va a pasar, prepárense, no es que Dios solamente lo quiso salvar a él. Y observar a la gente y ver lo que pasa y actuar en consecuencia, me gusta como idea de quién es el tzadik. Y quiero terminar de mi parte, algo que contaste en tu propia biografía, que me parece interesante, fue como tu acercamiento a la Hasidut tuvo que ver con los libros de Martin Buber, ¿no? Sí. Y es interesante eso que notaste, porque mucha gente y muchos hasídicos en su momento criticaron mucho lo que hizo Martin Buber. Él como un maskil, Martin Buber era un maskil, era un intelectual judío, descendiente de un gran talmudista, y que a muchos decían que tomaba lo que él quería de los textos de Hasidut y los reinterpretaba desde su punto de vista folclórico, romántico, pero que eso no era la verdadera Hasidut, que eran solamente cuentos, ¿no? Cuentos casi infantiles. Y cómo es interesante que en el siglo XXI alguien pueda agarrar sus textos y no quedarse solamente con esos textos, ¿no? Porque me parece lo que interesante de Martin Buber era traer estos textos, estas historias, para que cada uno se conecte como pueda, pero quizás para otros también en algún momento de la vida, seguramente no haya sido su objetivo, que puedan volver a una vida hasídica y no solamente a los cuentos hasídicos, ¿no? Me pareció como interesante esto que marcaste de Pero tu biografía, resaltar. fíjate que Martin Buber hizo una gran mitzvah. Porque si no fuese por Martin Buber, no tendríamos los cuentos de los rebes hoy en día. Eso es como la Torá al P. Los cuentos de los rebes eran cosa de boca en boca. El que se acordaba de un cuento rebe de Verdif se acordaba, punto. No existía una fuente de esa historia. Por eso se llama cuento. Nosotros creemos que es una verdad. Nosotros creemos que el rebe de Verdif sí dijo esto, o sí hizo esto, lo otro. El mundo occidental lo llama cuento porque no hay una fuente directa que te lo muestre, ¿no? Pero si no fuese por Martin Buber, eso estuviese perdido completamente. A tal punto que yo a veces hablo de estos cuentos con Hasidim acá y me dicen, no, yo nunca escuché de eso. No, yo nunca escuché eso, nunca escuché eso, nunca escuché eso. Y si no llego hasta el abuelo de ese Hasid, el abuelo dicen puede decir, una vez escuché que el Kedushas Levi hizo esto, lo otro. Si no fuese por Martin Buber, estaría completamente perdido. Completamente perdido. La fe. Y no es Meir, tanto cuentos, porque en realidad era lo que él escuchaba. Su abuelo, él tuvo un abuelo que también era un Hasid, él lo cuenta en una carta. Todas las historias las escuchaba de casa. Sí, Okay. pero yo conozco hogares hasídicos que Martin Buber está vedado. Sí, también, Najón. Totalmente. Digamos. Najón. Meir, ¿alguna idea como para terminar? Quiero darte las gracias y voy a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas para terminar contigo, pero ¿alguna idea que quieras compartir con todos los que están viendo y escuchando de Hasidut, de tu Torah? La verdad que los invito al canal porque ahí comparto todas mis ideas. Ahora no se me ocurre nada, no me he preparado, perdón. Ahí está. Entonces, vamos a terminar con un ping-pong muy rápido de preguntas y respuestas que tratamos de hacer con todos los que vienen y nos visitan en nuestros episodios. ¿Estamos bien? La idea es al rey Lejat, ¿sí? Sobre una mitzvah. ¿Una mitzvah? ¿Esa es toda la pregunta? Una mitzvah. De Tariag Mitzvot. ¿Cuál es tu mitzvah? Abat Israel. Un Hag. Rosh Hashanah. Una historia de la Torá o del Tanaj. El Kiryat Yamsuf. Un momento de la historia judía que te hubiese gustado volver a pasar un Shabbat, una semana. Cualquier Shabbat con el Baal Shem Tov. Y quizás es obvia la respuesta. Un personaje de la historia judía con la cual te hubiese gustado estudiar un poco de Torá, una hora, conocerlo. El Batay. Ahí. El Y Batay. para terminar, ¿algún mensaje del judaísmo para el mundo no judío? Porque imagino que muchos de los que te ven y te escuchan no son judíos, y acá también en pie les pasa que muchos de los que nos ven y nos escuchan no son judíos. ¿Hay algún mensaje judío no solamente para los judíos, sino para el mundo, para todos? Kol haolam ze sheker, rak Hashem emet.
todo el mundo es una mentira, solo Hashem es verdad. Gracias, Meir, por compartir tu Torá, tu Hasidut, tus historias con nosotros. Y te Un agradecemos y placer. nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Un placer.